Informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan una galopante incidencia criminal, a todas horas y en numerosos puntos de las rutas, particularmente en cruces de Celaya, a Paseo del Alto, Salamanca, Irapuato y Silao. La operación de grupos delictivos locales y crimen organizado presente en el estado incluye a jóvenes, niños y mujeres que cierran las válvulas de frenos, colocan barricadas o, como recientemente se ha registrado, obstruyen mediante grupos de motociclistas el paso del tren para obligarlo a parar y saquear los contenedores. Las pérdidas rebasaron el $1 billón en el 2015, según cifras de Ferromex. La empresa Ferromex es la más afectada. Calculan que desde julio se cometen hasta 6 asaltos diarios a los trenes. Agosto, según ellos, registró 200 asaltos. Los trenes intermodales que circulan entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México se han convertido desde hace más de 2 meses en el botín más recurrente de la delincuencia organizada. Lo que antes era un robo hormiga, hoy se ha convertido en un sistema que asalta en promedio 6 ferrocarriles diarios. Para detener el tren, los delincuentes hacen lo que sea. Montan barricadas sobre la vía, lanzan grandes rocas desde puentes, y manipulan las vías sin importar el riesgo de un descarrilamiento. Un hombre vigila desde una colina con herramienta en la mano. Las camionetas comienzan a llegar y se detienen justo donde está el vigilante. En menos de 25 minutos, el robo se consuma. Esta vez abrieron 2 contenedores, uno de ropa y otro de granos. El tren tiene una longitud de 870 metros y transporta cerca de 100 carros. Los ladrones tenían claramente ubicado el de su interés. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Más de 100 personas vacían 2 contenedores que transportan botellas de alcohol y alimentos enlatados. Algunos cargan las cajas hasta vehículos particulares, camionetas y camiones que los esperan. Hombres y mujeres participan. Y todo frente a la mirada de un pelotón de soldados que intenta persuadir a los asaltantes para que se detengan, pero los superan claramente en número. No, ya están robando atrás de las remotas. Sí, ya me avisó el garrotero que están atrás de las máquinas robando. El pasado jueves, otra vez en San Antonio Soledad, asaltantes desengancharon 2 carros y el cabús. Esta vez, la intervención de la policía solo permitió que robaran unas cajas de vino y una bobina de papel industrial. Cuando la máquina regresó a rescatar los vagones, los pobladores lanzaron piedras al tren. Y a unos metros de ahí, otros civiles amenazaron a los soldados que resguardaban la maniobra, como estos 2 hombres que levantaron piedras del suelo. Al lugar llegaron más soldados, 2 de ellos apuntan sus armas hacia los civiles, pero el inspector de seguridad ferroviaria pidió calma. Pero ellos no tienen la culpa, ellos. Y la marcha se reanuda hasta la próxima barricada. Porque en esta ruta asediada por la delincuencia, no se ve la luz al final del túnel.